Hemos convocado esta reunión, esta rueda de prensa, para dar lectura al comunicado de prensa mediante el cual se da cuenta de la decisión que acaba de adoptar la Sala Plena de la Corte Constitucional dentro del expediente de 14.043, en el cual se decidía sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 106 de la Ley 599 del 2000, por el cual se expide el Código Penal. En este caso, la Corte garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, con ponencia de la doctora Diana Fajardo Rivera. La norma acusada es del siguiente tenor. Artículo 106. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. La Corte Constitucional adoptó la siguiente decisión. Primero, declarar exequible el artículo 106 de la Ley 599 del 2000 por los cargos analizados en el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta, primero, sea efectuada por un médico, dos, sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Segundo, reiterar el exhorto al Congreso de la República efectuado por esta Corte, entre otras, en las sentencias C-239 de 1997, C-970 de 2014, T-423 de 2017, T-544 de 2017, T-721 de 2017 y T-060 de 2020, para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho. Los fundamentos de esta decisión son los siguientes. Los ciudadanos Daniel Porras Lemus y Alejandro Mata Herrera presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 de la Ley 599 del 2000 Código Penal, por el cual establece el tipo penal denominado homicidio por piedad. En efecto, consideraron que la disposición demandada desconocía, entre otros, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, así como la posibilidad de todas las personas enfermas que estén padeciendo de sufrimientos intensos y sin la posibilidad de alivio, de acceder efectivamente al derecho a morir dignamente. Antes de pronunciarse de fondo, la Sala Plena examinó el alcance del condicionamiento establecido por la Corte en la sentencia C-239 de 1997 al artículo 326 del Decreto Ley 100 de 1980, que establecía el mismo tipo penal, homicidio por piedad. Al respecto, señaló que este condicionamiento integra el tipo penal y, en consecuencia, aunque no existe cosa juzgada formal, sí podría configurarse cosa juzgada material. En seguimiento del precedente establecido, entre otras en la sentencia C-519 de 2019, el juez constitucional puede pronunciarse sobre asuntos amparados por la cosa juzgada si se presenta una de las siguientes circunstancias. Primero, la modificación del parámetro de control constitucional.
Segundo, el cambio en la significación material de la Constitución. Y tercero, la variación del contexto normativo del objeto de control. Considerando que la demanda de inconstitucionalidad presentó argumentos sólidos destinados a explicar por qué la Corte estaría habilitada para dictar un nuevo pronunciamiento y que existen nuevos elementos jurídicos que permiten reexaminar la validez de la norma, tales como un cambio en el contexto normativo y un avance en el significado de la Constitución, los cuales se evidencian en la expedición de las leyes 599 de 2000, 972 de 2005, 1733 de 2014 y 1996 de 2019, y sus desarrollos reglamentarios, así como en las sentencias de revisión de tutela que han permitido un conocimiento más amplio del derecho fundamental a morir dignamente, la Corte consideró que está habilitada para verificar si, como lo expresan los accionantes, existe un déficit de protección constitucional al penalizarse la conducta del homicidio por piedad en aquellos eventos en los que las personas padecen intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable y no cuentan con un pronóstico de muerte próxima o enfermedad en fase terminal. La Sala consideró relevante señalar también que cuando la Corte adopta una sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no es válido reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario adicionar. En este caso, cualquier modificación o reproducción de la norma inicialmente controlada, sea de origen legislativo o jurisdiccional, debería mantener la fórmula de ponderación admisible establecida por la Corte Constitucional. De no ser así, nada impide que se presente una nueva demanda en su contra y que la Corte la estudie nuevamente sin desconocer por ello el principio de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, la Sala encontró que de los 4 cargos propuestos, uno de ellos, el de presunta violación del principio de solidaridad social, no satisfizo las cargas argumentativas mínimas para abordarlo de fondo. Una vez superado el debate sobre la actitud de la demanda y la competencia de la Corte Constitucional, la Sala adelantó un análisis conjunto sobre la posible violación de los artículos 11, en relación con la vida digna, 12, en cuanto a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, y 16, en cuanto al libre desarrollo de la personalidad, artículos todos estos de la Constitución. Concluyó que en el marco del respeto por la dignidad humana, no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna. Reiteró la Corte que, como lo ha expresado desde la sentencia C-239 de 1997, el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia biológica, sino que implica la posibilidad de vivir adecuadamente en condiciones de dignidad y que el Estado no cumpliría con su obligación de proteger el derecho a la vida cuando desconoce la autonomía, la dignidad de las personas y la facultad del individuo de controlar su propia vida. La Corte señaló asimismo que existe una tensión entre, por una parte, la penalización del homicidio por piedad y, por la otra, el ejercicio del derecho fundamental a la muerte digna. En efecto, mientras que el derecho penal debe responder a la última ratio o último mecanismo para la regulación de la vida social y, por tanto, no puede regular todas las relaciones o situaciones jurídicas de los particulares, lo cierto es que los derechos fundamentales tienen un carácter expansivo y, por tanto, solo pueden limitarse para alcanzar fines constitucionales a través de medios proporcionales. En consecuencia,
los límites que los derechos fundamentales imponen a la potestad de configuración legislativa en materia penal implican que la asistencia prestada por un profesional de la salud en el sentido de dar soporte a quien libremente decidió poner fin a intensos sufrimientos no puede ser sancionada penalmente, siempre que se cumplan las circunstancias previamente descritas. En torno al derecho a morir dignamente, la Corte consideró que, primero, existen barreras para su ejercicio que resultan irrazonables y desproporcionadas, entre las que se destaca la existencia de una regulación integral con jerarquía legal. Dos, a pesar de que en el Congreso se ha iniciado el trámite de distintos proyectos con esta finalidad, ninguno ha sido aprobado, lo que comporta un vacío normativo que, a su vez, se traduce en una desprotección inadmisible desde el punto de vista constitucional en torno al derecho a morir dignamente. En ese marco, tercero, mantener la restricción de enfermedad en fase terminal para acceder a los servicios de salud asociados a la muerte, conocidos como eutanasia, termina por agravar de facto las citadas barreras. En vista del déficit de protección señalado y con miras a optimizar los derechos fundamentales en juego, la Sala reiteró que la Constitución no privilegia ningún modelo de vida y, en cambio, sí asume un serio compromiso con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad que implica contar con la opción autónoma de elegir un modo de vida, un modo de muerte digna. En ese sentido, precisó, la dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradación física o moral o de una exposición prolongada e indefinida a una condición de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento. El derecho a morir dignamente no es unidimensional, ni se circunscribe exclusivamente a servicios concretos para la muerte digna o eutanásicos. Abarca el acceso a cuidados paliativos, la adecuación o suspensión del esfuerzo terapéutico o el ejercicio de la voluntad para la terminación de la vida, con ayuda del personal médico, respecto de lesiones corporales o enfermedades graves e incurables que le producen intensos sufrimientos. Corresponde al paciente elegir la alternativa que mayor bienestar le produce, en el marco de su situación médica, con la orientación adecuada por parte de los profesionales de la medicina y, en cualquier caso, en ejercicio de su autonomía. La Sala precisó asimismo que otras garantías asociadas al derecho fundamental a morir dignamente se refieren a la existencia de condiciones adecuadas para la expresión del consentimiento informado, la suscripción de documentos de voluntad anticipada, la viabilidad del consentimiento sustituto o la valoración del dolor y el sufrimiento, las cuales han sido objeto de desarrollo en una línea de jurisprudencia construida en sede de revisión de tutela, que han permitido avances progresivos en la comprensión del derecho y que se reitera ampliamente en esta oportunidad. De esta manera, dijo la Corte, es imperativo avanzar en el precedente de la sentencia C-239 de 1997, en el sentido de ampliar los supuestos de circunstancias médicas respecto de los cuales el sujeto puede ejercer su derecho a morir dignamente, sin que en estas circunstancias sea penalizado el médico que acude en apoyo del paciente para protegerlo del sufrimiento y preservar su dignidad. Ante este escenario, es obligación del Estado ofrecer y prestar los servicios, técnicas y asistencia necesaria para la protección de la vida, la disminución del dolor y el tratamiento terapéutico. Pero, como ya se señaló,
la Corte debe reiterar el derecho del sujeto a decidir autónomamente sobre su muerte, siempre que éste padezca lesiones corporales o enfermedad grave e incurable que le cause intenso sufrimiento. Por último, ante la persistencia del vacío legal que impide contar con una regulación integral del derecho fundamental a morir dignamente, la Corte reitera el exhorto efectuado al Congreso de la República en múltiples pronunciamientos anteriores. Hasta aquí la decisión y los fundamentos de esa decisión adoptada por la Corte en el día de hoy.